En este video conoceremos más de la máquina overlock, cómo rematamos la costura. Coseremos con 2, 3 y 4 hilos. Aprenderemos a modificar ancho de puntada y ancho de corte. No te pierdas detalle y quédate conmigo hasta el final. Aquí tenemos unas muestras de costura que realizan diferentes máquinas que existen en el mercado. Tenemos por aquí, en principio, la de 5 hilos, que es un tipo de máquina que trabaja con 3 áncoras y 2 agujas. En el caso de esta costura que ves aquí, la realiza una áncora y una aguja, y el remallado lo realizan 2 áncoras y una aguja. Este tipo de máquina es muy completa porque te puede trabajar con 4 hilos, con 3 hilos y en algunos casos con 2. Luego tenemos este tipo de costura que realiza una máquina overlock de 4 hilos, que tiene 2 áncoras y 2 agujas. Esta es una costura bastante flexible y es perfecta para tejidos de punto o tejidos elásticos. Esta máquina también te trabaja con 3 hilos y en algunos casos con 2. Luego estarían las máquinas de 3 hilos que trabajan con una aguja y 2 áncoras. Este es un tipo de costura que se utiliza para remallados. Esta costura es de 2 hilos. Lo realizó una máquina de 4 hilos que tienen la opción de poder trabajar con 2 hilos. Vamos a ver ahora con mi máquina de 4 hilos los diferentes detalles en cuanto a trabajar con 4 hilos, 3 hilos y 2 hilos. Vamos a realizar a continuación una costura con la overlock con 4 hilos, las 2 agujas y 2 áncoras. Te invito a que veas el video número 1 de la overlock donde te explico a profundidad esto. En este caso, vamos a ver las diferentes formas de rematar la costura, ya que la overlock no retrocede. Esto se realiza cuando la costura va a quedar al descubierto. Vamos a comenzar a realizar nuestra costura. Colocamos nuestra tela, bajamos el pie prensatela y comenzamos. Ahí, cuando tengo cosido medio centímetro, voy a levantar el pie nuevamente y voy a tomar la hebra que tengo en la parte de atrás de la cadeneta y la voy a llevar hacia adelante de esta forma para meterla dentro de la costura. Vuelvo a bajar el pie prensatela y continúo la costura y ella va a quedar atrapada en la costura. Cuando estoy ahí, justo al final, en ese punto, apenas dio una puntadita nada más fuera de la tela, vamos a subir el prensatela y vamos a llevar nuestra tela hacia el frente, así. Y la volteamos. Y la metemos nuevamente donde se hizo la costura. Bajamos prensatela y vamos a coser un pedacito. En este caso, sobre la misma costura anterior para que la pise. Y por este lado vemos el inicio. Esta es una forma de rematar. Cuando, como decíamos antes, la costura va a quedar al descubierto. Porque si aquí vamos a hacer un dobladillo posterior, no hace falta hacerle remate. Ahora vamos a pasar a ver otro tipo de remate por este otro orillo. Vamos a tomar aquí la cadeneta que nos quede un poquito larga. Si la vemos que está corta, la hacemos un poquito sola para que me quede larga y arrancamos nuestra costura. De esta forma. Con esta que me quedó larga, voy a hacer el primer remate. Aquí con el sobrante voy a hacer una lazada. Voy a pasar el hilo por debajo, formando como un aro.
Y lo importante en esta parte es que esa lazadita la vayamos llevando hasta el inicio de la costura sin alar demasiado, y cuando lo tengo cerca, muy cerca de la costura, ahí es que halo el hilo y se formó un nudito y luego corto. Este es un remate que queda muy bien porque es poco visible. Con la varilla de voltear tiras, que tiene un gancho y una patica que ven aquí que se abre, vamos a abrirla y vamos a introducir por la costura, por la cadeneta de la costura, vamos a introducir por dentro de la costura, de esta forma, hasta llegar al final. Más o menos 2-3 centímetros de espacio aquí. Cuando la tengo afuera, voy a enganchar la cadeneta, la voy a poner en el ganchito y voy a cerrar la patica de esta forma. Y la voy a meter dentro de la costura. De esta forma y luego acomodo y corto el sobrante. Esta es otra forma de remate. Aquí tenemos entonces las 4 formas que utilizamos para rematar la costura de una overlock. Ahora vamos a trabajar la máquina con 3 hilos. Como puedes ver aquí, tengo el hilo que corresponde a las agujas, que son estos dos, la aguja izquierda, la aguja derecha, y voy a cortar el hilo de la aguja derecha porque ese es el que voy a retirar. Corto el hilo, lo retiro de esta forma y voy a abrir acá la compuerta y a subir la cuchilla para que puedas apreciar mejor lo que voy a hacer. Es importante que en este paso apagues el interruptor de la máquina porque no podemos hacer ninguna maniobra de este tipo con la máquina encendida, por seguridad. Tenemos aquí 2 tornillos que uno va a corresponder a la aguja izquierda y otro a la aguja derecha. Como voy a quitar la derecha, tengo que aflojar este tornillo y para ello la máquina me trae este cepillito que tiene un huequito aquí y eso es lo que me ayuda a sujetar la aguja. La voy a sostener de esta manera y con el destornillador apropiado para ese tipo de tornillos lo voy a colocar y lo voy a aflojar. Al aflojar, ven, la aguja la puedo retirar con facilidad. Muy importante en este paso es que vuelvas a apretar el tornillo porque si al coser el tornillo me queda flojo, con la vibración de la máquina se puede salir. Lo debes volver a apretar. Y así nos quedamos con la aguja del lado izquierdo y vamos a realizar nuestra primera costura con 3 hilos. Vamos a proceder entonces a realizar la costura. Fíjate que el pie prensatela no todo el tiempo lo tengo que levantar, sino en casos puntuales, porque la máquina lo va a arrastrar bien. Y comenzamos a hacer la costura. En este caso, con 3 hilos, y así nos quedó la costura. Lo que estoy eliminando aquí es la puntada de refuerzo que me quedaba por la parte de adentro. Me quedan los 3 hilos, la costura queda bien cerrada y lo otro importante es que obtengo aquí el ancho de la puntada. Puedes observar aquí, me va a brindar 6 milímetros de ancho en esta máquina. Aquí ves la diferencia entre la costura de 4 hilos y la de 3 hilos, y lo que le estamos eliminando a la de 3 es esta costura que ves aquí, que es la de refuerzo. Entonces es apropiada la costura de 3 hilos. Para remallar nos ahorramos un hilo, pero para cerrar costuras es preferible que uses la de 4. Y ahora voy a colocar la aguja y, como en las máquinas domésticas, la parte plana debe ir hacia atrás. La colocamos en el orificio allí y apretamos el tornillo. Ahora voy a enhebrar la aguja
Siempre hay que ayudarse de las pinzas para manipular todo lo que es del overlock. Y ahora voy a retirar la aguja del lado izquierdo. Voy a cortar el hilo y voy a retirar la aguja. Una recomendación muy importante es que cuando tú cambias la aguja, pruebes manualmente, antes de poner a funcionarla con el pedal, que ninguna pieza choque con la aguja, porque si la colocas mal, en este momento te darías cuenta y no sometes la máquina a una rotura de aguja o rotura de algo más importante como son las áncoras. Ahora vamos a realizar la costura con 3 hilos igualmente, pero con la aguja del lado derecho. Vamos a introducir la tela. Y aquí lo que vamos a observar son igualmente los 3 hilos, pero una puntada que me va a quedar con un ancho de 4 milímetros en este caso de mi máquina. Y si las comparamos, entonces aquí podemos decir que en la máquina overlock los anchos se pueden variar es con la posición de la aguja. Esta sería con la aguja derecha y esto sería con la aguja izquierda. 6 milímetros de ancho versus 4 milímetros de ancho en el caso de mi máquina. Vamos a hablar a continuación del ancho del corte y lo que significa esto. En mi máquina yo lo tengo abriendo esta compuerta que ven aquí mediante esta rueda que es la que voy a mover, y al mover la rueda van a observar que se mueve la cuchilla de posición. Ella se va a mover hacia la izquierda o hacia la derecha, como pueden observar de aquí. Aquí se está yendo hacia la izquierda y si la muevo hacia acá, se va a la derecha. Y eso regula el ancho del corte en relación donde está la cuchilla de donde está la aguja. Ahora vamos a hacer una prueba de esto y voy a colocar mi cuchilla en el número 1. Quiere decir que la cuchilla se va a pegar más a la aguja. Y voy a hacer mi primera costura. Y nos quedó de esta forma. En este momento lo voy a pasar al número 3. Estoy retirando la cuchilla de la posición de la aguja. Y voy a hacerlo de este lado. Como me queda con el ancho de corte en 1 y el ancho de corte en 3, teniendo la aguja en la misma posición que sería la aguja del lado derecho. Quiere decir que con la máquina overlock el ancho de la puntada se controla con la posición de aguja y con el ancho de corte. Te recomiendo que revises en tu manual dónde está ubicado el control del ancho de corte en tu máquina, porque no en todas las máquinas está en el mismo lugar. Este es el convertidor que trajo mi máquina para poderla trabajar con 2 hilos y se va a colocar en el looper superior. Lo primero que tengo que hacer es retirar el hilo del looper superior. Lo desenhebro de esta forma y lo dejo a un lado. Lo voy a colocar sobre la barra del looper de esta forma y luego lo ajusto hacia abajo. Tomamos este ganchito y lo llevamos a que entre en el huequito del looper, de esta forma. Ahora tomo el hilo del looper inferior y lo voy a pasar por encima del ganchito y va hacia atrás, de esta forma. Y así quedó lista para trabajar con 2 hilos. Es realmente indiferente que lo trabajes con la aguja del lado derecho o del lado izquierdo. Vamos a realizar ahora la costura con los 2 hilos. Y nos quedaría así, por un lado y de esta forma por el otro. Pareciera que hiciera como un zigzag. Y esto se va a utilizar para sobrehilar o para hacer algún tipo de orillo. Si te gustó este video, dale a me gusta, compártelo, suscríbete y dale a la campanita.